Fue ese domingo. El típico domingo en el que vas a casa de tu suegra a comer paella con demasiada sal y finges que todo está bien. Óscar, mi marido, discutía con su hermano sobre si Vinicius merecía la roja o no. Yo, en cambio, no podía dejar de mirarle las manos a alguien más. No era mi cuñado, ni un invitado extraño. Era Julián, el marido de la prima de Óscar. Lo conocía desde hacía años, de todas las reuniones familiares. Un tipo normal. Contable, con cara de no romper un plato, con esa barba siempre medio mal afeitada que antes me daba igual. Pero ese día, algo se activó. Me miró, y no fue la típica mirada que lanzas por educación. Fue otra cosa. Sucia. Directa. Como si los dos entendiéramos lo que estaba pasando sin decir una palabra. Y lo peor es que me gustó. Después de la comida, los hombres se quedaron viendo el partido. Yo fui a la cocina con las demás. Lavé los platos en silencio, pero lo sentía ahí, detrás. Julián pasó por detrás de mí, rozándome con el brazo sin necesidad. Me dijo algo al oído, algo tonto como te ha quedado bien la ensalada, como si la hubiera hecho yo, pero lo dijo muy cerca, demasiado cerca. Y no sé si fue la mezcla de aburrimiento, rutina o puro deseo, pero me di la vuelta y lo miré como no debería haberlo hecho. No pasó nada ese día. No un beso, ni un roce más. Pero fue suficiente para joderme la cabeza. Esa noche, al volver a casa con Óscar, me sentí otra persona. Había tenido pensamientos que una mujer casada no debería tener. Mientras él hablaba del penalti que no pitaron, yo solo podía pensar en Julián. En cómo me había hecho sentir con una sola mirada. En cómo, en 12 años de matrimonio, mi marido jamás me había hecho temblar de esa forma sin tocarme. Podría decir que me sentí culpable. Pero no. Me sentí viva. Los días siguientes no pensé mucho en ello, hasta que recibí un mensaje. Un simple ¿te apetecen unas cañas esta semana?, de un número desconocido. Sabía que era él. No pregunté cómo consiguió mi número. Solo contesté, ¿dónde y cuándo? Y así empezó. No con una infidelidad física, sino con una rendija abierta en la cabeza. Una fantasía alimentada por la rutina, el aburrimiento, la certeza de que ya nada nuevo pasaría en mi vida. Nos vimos. Primero solo cañas. Luego una cena. Luego una copa. Luego, su mano en mi muslo. Y no le detuve. Ni una sola vez. No sé en qué momento empecé a mentir. Tal vez en cuanto puse un pie fuera de casa sin decir la verdad. Salgo con Ana del trabajo, tengo reunión hasta tarde, voy al gimnasio. Cada mentira salía de mi boca con una naturalidad que me asustaba. Me había convertido en otra mujer. Una que decía que iba a Pilates y terminaba en una habitación de hotel con un hombre que no era su marido. Y no era solo el sexo. Era la forma en que me miraba, como si yo no fuera solo una esposa, como si no me conociera con el pelo sucio y la camiseta del pijama. Me hacía sentir deseada. Viva. Joven. Todo lo que hacía años había dejado de sentir. Mientras tanto, en casa, Óscar seguía siendo el mismo de siempre. Atento. Correcto. Amable. Pero no me tocaba como antes. No me miraba como antes. O tal vez era yo la que había dejado de ver lo que una vez me enamoró. Pero cuando una grieta se abre, ya no se cierra. Esa fue mi vida durante semanas, de día, mujer ejemplar, de noche, otra cosa. No sé si me creía libre o solo una cobarde que no se atrevía a romper nada. Lo que no sabía entonces es que Óscar no era tan ingenuo como parecía. Y que la forma en que descubrió todo iba a doler mucho más que cualquier verdad que yo pudiera haber dicho.
Oscar no era tonto. Siempre fue un hombre observador, más de lo que aparentaba. No era de los que revisaban el móvil, ni de los celosos que preguntan con quién hablas o por qué tardaste 5 minutos más en volver del trabajo. Pero tenía ese tipo de inteligencia callada que lo hacía peligroso cuando algo no le cuadraba. Y, al parecer, hacía tiempo que algo no le cuadraba. Todo empezó a torcerse un jueves cualquiera. Yo había quedado con Julián en un hotel discreto, uno de esos que usan para reuniones de empresa pero que todo el mundo sabe que sirven para lo mismo. Julián ya estaba en la habitación cuando llegué. Llevábamos casi un mes viéndonos con regularidad. Una vez por semana. A veces más, si las excusas encajaban. En ese encuentro todo fue distinto. Él estaba raro, más callado de lo normal. Apenas me besó al llegar. Cuando se tumbó en la cama después de hacerlo, se quedó en silencio, mirando el techo, sin tocarme. Me vestí sin decir nada. Antes de irme, me giré y le pregunté si le pasaba algo. Creo que deberíamos parar por un tiempo, Laura, me soltó, sin mirarme. En el taxi de vuelta me quedé helada. Por dentro. No era tristeza lo que sentía, era una mezcla de nerviosismo y una sensación extraña, como si me hubieran quitado algo que ni siquiera sabía que me importaba tanto. Llegué a casa y Oscar estaba en el sofá viendo una serie que habíamos empezado juntos. Eso me molestó más de lo normal. Ya la ves sin mí, le dije, como si fuera lo importante. Él pausó la tele, me miró un segundo y dijo, «La dejaste de ver hace semanas». No contesté. Me metí en la ducha sin cenar, sin hablar, sin dar explicaciones. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, hizo algo que no había hecho nunca. Me preguntó directamente si yo estaba con otro hombre. Así. Sin rodeos. Tenía la voz tranquila, pero los ojos no. Me miraba como si ya supiera la respuesta, como si solo quisiera escucharla de mi boca. Me atraganté con el café. No supe qué decir. Lo primero que pensé fue en negarlo. Lo segundo, en huir. Lo tercero, en culparle a él. Pero no dije nada. Me quedé ahí, con la taza en la mano, en silencio. Oscar se levantó y salió de la cocina. No gritó, no hizo ninguna escena. Solo dejó el plato y se fue. Ese silencio me dolió más que cualquier insulto. Esa tarde, no volvió a casa. Ni llamó. Ni escribió. A medianoche me mandó un mensaje que decía, «Mañana hablamos». No pude dormir. Me pasé la noche entera dándole vueltas. ¿Cómo lo había sabido? ¿Quién le había contado? ¿Fue Julián? ¿Alguien nos vio? ¿Me siguió? En mi cabeza, todo eran teorías, ninguna con pruebas. El domingo por la mañana volvió como si nada. Se duchó, se afeitó y me dijo que nos íbamos a dar una vuelta, que quería hablar en otro sitio. Me llevó al retiro. Caminamos un buen rato sin decir nada. Yo pensaba que me iba a soltar alguna indirecta, alguna amenaza velada, que me preguntaría otra vez si era cierto. Pero no. En lugar de eso, sacó el móvil y me mostró una foto. Era de mí y Julián saliendo del hotel. No había abrazos, ni besos, pero estábamos juntos. Claramente juntos. Mi cara se quedó blanca. No tanto por la foto, sino porque entendí que no era una suposición. Era un hecho. Oscar respiró hondo y dijo, «No la hice yo. Me la enviaron. Hace más de una semana. Pensé que era un error. Pero luego empecé a observarte. Y todo encajó. Las excusas, las salidas, tu forma de mirarme. Lo sabía. Yo intenté reaccionar, pero no me salía nada. Le dije que no era lo que parecía. Lo típico.
que no había sido importante. Que no sentía nada. Que solo había pasado porque me sentía vacía. Que fue un error. Que se acabó. Todo junto. Todo mezclado. Todo con un tono de voz que ni yo me creía. «¿Sabes que me molesta más que el engaño?», me dijo, mirándome con una calma que dolía. «¿Qué pensaste que no me daría cuenta? ¿Qué pensaste que me daba igual? Que podías vivir en esta casa, en mi cama, después de follarte a otro y yo iba a seguir poniéndote el café cada mañana». No supe qué decir. Me limité a bajar la vista. Lo que me estaba diciendo era cierto. Ni una sola vez me planteé lo que podía pasar si él se enteraba. Ni una. Yo pensaba en mí, en cómo me sentía, en lo que me faltaba. Él era una figura de fondo. Una presencia constante que simplemente asumía que iba a estar ahí. Volvimos a casa en silencio. Pasaron 2 días en los que apenas hablamos. Pensé que eso era todo. Que el castigo sería el frío, el desprecio, la distancia. Pero no. Lo peor estaba por llegar. El miércoles me desperté y Óscar no estaba. Su lado de la cama estaba frío. En la cocina, no había café. En la mesa, un sobre. Dentro, había una hoja con una lista, cuentas bancarias, contraseñas, documentos del coche, escrituras del piso, abogados. Al lado, una nota escrita a mano: «Tú tomaste una decisión». Yo también. Me quedé paralizada. Revisé el armario. Faltaban sus cosas. Llamé a su móvil. Apagado. Intenté escribirle. Sin respuesta. Durante horas no supe qué hacer. Me senté en el sofá, todavía en pijama, sin moverme. Sentía como si me hubieran arrancado algo de golpe. Él no gritó, no insultó, no me culpó. Solo se fue. Y esa fue su venganza, hacerme sentir sola, despreciada, como alguien que no merece ni una última palabra. Más tarde, una amiga me llamó. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que Óscar la había contactado para decirle que ya no vivía en casa, que estaba con un abogado. Que prefería que yo no supiera dónde estaba. Que me dejara espacio para pensar. Me derrumbé. Era real. Era irreversible. Lo había perdido. Y ni siquiera había tenido la dignidad de luchar por él antes de que se fuera. Pensé en llamarlo. En pedirle perdón. En explicarle todo de nuevo. Pero algo me dijo que no serviría de nada. Él ya había tomado su decisión. Y yo ya había destrozado todo sin siquiera darme cuenta. Óscar volvió a casa el jueves por la noche. No llamó antes ni avisó por mensaje, simplemente abrió la puerta con sus llaves y entró como si nada. Llevaba una mochila pequeña, la misma que usaba para el gimnasio, y ropa cómoda, como si hubiese salido a dar un paseo largo. Lo escuché cerrar con llave, dejar las llaves en el cuenco de cerámica junto a la entrada, y caminar hacia el salón. Yo estaba sentada en el sofá con el portátil apagado sobre las piernas. No estaba trabajando, ni haciendo nada en concreto, solo lo tenía ahí para no parecer completamente inútil. Cuando lo vi entrar me levanté sin saber qué hacer con las manos. Él me miró como si fuera una desconocida, sin odio, sin afecto, solo con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. No saludó, no dijo nada. Pasó por delante de mí y se sentó en la otra punta del sofá, como si viniera a hablar con alguien del trabajo. Entonces, después de unos segundos, habló. Necesito entender qué pasó, Laura. Necesito entender por qué decidiste hacer lo que hiciste sin decírmelo, sin ni siquiera darme la opción de luchar por ti o por lo nuestro. Fue tan fácil para ti, tan poco significaba yo. Me quedé de pie. No sabía si sentarme o acercarme.
La forma en la que lo dijo me dejó sin palabras. No estaba gritando, no me estaba insultando, pero sentía que cada palabra que decía me cortaba por dentro porque era la primera vez que me hablaba así. No con rabia, sino con desilusión. No fue fácil, contesté al fin, aunque sonó hueco incluso para mí. No es que significaras poco. Yo, no sé cómo explicarlo sin que suene a excusa. Entonces no pongas excusas. Habla claro, ¿lo amabas? No, respondí sin pensarlo mucho. No lo amaba. No lo amo. No sé si fue deseo, aburrimiento, una necesidad estúpida de sentir algo distinto. No fue amor. Entonces, ¿qué fue? Una aventura para entretenerte, algo que hiciste porque la rutina te pesaba y yo no te hacía sentir viva. Porque si es eso, dilo, pero dilo de frente. No me vengas con frases genéricas, ¿qué tenía ese tío que yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Me senté al fin, sin acercarme demasiado. No quería que se sintiera atacado. No quería que pensara que le estaba mintiendo otra vez. Miré el suelo mientras buscaba las palabras, porque era la primera vez que las tenía que ordenar no para convencerme a mí misma, sino para enfrentarlas. Era fácil estar con él. No me conocía. No sabía mis manías. No esperaba nada. Me miraba como si fuera otra versión de mí que ni yo misma recordaba. Me decía cosas que tú dejaste de decir hace años. Me hacía sentir deseada. No era solo sexo, era sentirme otra persona. Una que no tenía responsabilidades, que no tenía que ser esposa, ni adulta, ni nada. Solo eso. Óscar apretó los labios. Bajó la mirada y asintió despacio, pero no con aprobación, sino con esa comprensión dolorosa que llega cuando confirmas lo que sospechabas pero no querías que fuera verdad. Entonces fui el error por estar siempre. Por ser constante. Por quererte como eras. Por asumir que estábamos bien porque no discutíamos, porque no faltaba nada. Nunca te grité, nunca te falté, te cuidé, te respeté, y eso te aburrió. No digas eso, respondí de inmediato. No fuiste un error. Tú fuiste siempre lo más estable de mi vida. Lo más seguro. Pero yo me perdí, Óscar. Me perdí en medio de todo. Me despertaba cada día sintiéndome invisible, no por ti, sino por mí misma. Sentía que ya no importaba si yo estaba bien o mal, si me arreglaba o no, si hablaba o me callaba. Estaba vacía. Y en lugar de hablar conmigo, de decirme lo que sentías, preferiste follarte a otro y venir aquí a dormir a mi lado como si nada. No era como si nada, dije bajando la voz. Nunca fue como si nada. Me sentía como una mierda cada vez. Pero no podía parar. Era como si tuviera dos vidas, y ninguna era realmente yo. Se hizo un silencio largo. Óscar se levantó, caminó hasta la estantería y cogió una caja de cartón que no había visto antes. La dejó en la mesa baja y la empujó hacia mí. Tus cosas, dijo simplemente. Papeles, fotos, cartas, recuerdos. Todo lo que guardaba de ti. Lo empaqueté cuando me fui. No quiero tener que hacerlo otra vez. Lo miré sin tocar la caja. Era como si cada centímetro de ese cartón me quemara las manos. No quería abrirla, no quería saber que había decidido borrar de su vida. Él se quedó de pie, cruzado de brazos, esperando que dijera algo más. Me costaba mirarlo a los ojos porque nunca lo había visto así, decepcionado pero firme, herido pero lúcido. ¿Esto es una despedida?, pregunté finalmente. No lo sé, contestó. No quiero tomar decisiones en caliente, pero tampoco puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Necesito tiempo. Necesito espacio. No confío en ti. Y no sé si alguna vez podré volver a hacerlo.
¿Y si te demuestro que puedo cambiar, que fue un error y que puedo volver a ser esa mujer con la que te casaste? No quiero que vuelvas a ser esa mujer. Esa mujer me traicionó. No quiero mirar tu cara y preguntarme cada noche si volverás a hacerlo. No quiero vivir con esa duda. No quiero tener que controlar tu móvil ni seguir tus pasos. Nunca fui ese tipo de hombre y no quiero convertirme en uno. Me dolió más de lo que esperaba. Porque lo entendía. Porque en el fondo sabía que yo tampoco confiaría si fuera al revés. Si él me hubiera hecho esto, lo habría destruido por dentro, lo habría echado de casa, le habría gritado cada día. Y sin embargo, él estaba ahí, entero, tranquilo, mirándome con esa mezcla de tristeza y dignidad que me desarmaba por completo. ¿Te vas a ir otra vez?, pregunté sin levantar la vista. Sí. Me quedaré unos días más, pero no en esta casa. He alquilado algo por el barrio. No quiero que te enteres por otros. No quiero que digas que fui cobarde. Pero no puedo quedarme aquí. Cada rincón me grita que me fallaste. Asentí. No tenía fuerzas para suplicar. No tenía argumentos que no fueran los mismos de siempre. Sabía que lo había roto. Que lo que teníamos ya no existía. Que aunque se quedara, aunque intentara perdonarme, nunca volveríamos a ser los mismos. El daño estaba hecho. Y lo peor era que no había una sola excusa que pudiera cambiar eso. No pasó ni una semana desde aquella noche en el salón cuando empecé a notar que algo estaba cambiando más allá del silencio. Oscar ya no respondía a mis mensajes, incluso los más simples, como ¿has comido?, o avísame si necesitas algo. No me bloqueó, no me insultó, no dijo nada ofensivo, pero el vacío era evidente, como si yo hubiera dejado de existir para él. Durante esos días, solo sabía de él por terceros. Una amiga en común me dijo que lo había visto en una cafetería con un portátil, que parecía tranquilo, como si estuviera planificando algo. Me dio una sensación extraña, no de celos, pero sí de alerta. Algo no cuadraba. Oscar no era un hombre vengativo, al menos no en el sentido típico. Siempre había resuelto los problemas con palabras, con lógica, con pausas. Pero esta vez, el silencio era tan afilado que no necesitaba decir nada para hacerme sentir que algo venía en camino. Algo grande. El lunes por la mañana, cuando entré al trabajo, mi jefa me llamó a su despacho sin previo aviso. Pensé que sería por un tema de impuestos o clientes nuevos, pero en cuanto cerró la puerta, vi la cara que ponía cuando algo no iba bien. Me pidió que me sentara y sin rodeos, me dijo que había recibido un correo anónimo con documentos, capturas de pantalla y un resumen detallado de mi relación con Julián. No entendía nada. Mi trabajo nunca había sido un espacio donde se mezclaran temas personales. Pero ahí estaba, correos impresos con fechas, mensajes de WhatsApp exportados con líneas subrayadas, incluso una foto de Julián y yo entrando juntos al hotel. Lo negué, o al menos intenté hacerlo. Le dije que no sabía de dónde había salido todo eso, que quizás era un error, que podía ser alguien intentando hacer daño, pero mientras hablaba, supe que sonaba patética. Mi jefa no gritó. Solo me dijo que tenía que revisar si todo eso podía afectar a la imagen de la gestoría, porque Julián también era cliente de la empresa. Me pidió que tomara la semana libre mientras se resolvía el asunto. Salí de ahí sintiéndome como una idiota. No era solo una suspensión. Era una humillación. Y no tenía ninguna duda de quién estaba detrás. Esa tarde fui directa al piso donde Oscar se estaba quedando. No me abrió. Llamé varias veces al timbre, esperé en la puerta. Después de casi media hora, bajó un vecino del edificio y me dijo que Oscar había salido hacía rato, que lo había visto con una maleta pequeña. En ese momento, supe que lo tenía todo preparado. Todo. Mientras yo intentaba recomponerme emocionalmente, él había estado armando su respuesta en silencio,
pieza por pieza, como quien organiza una mudanza en secreto. Y su venganza no era gritarme ni arruinarme la casa. Era otra cosa. A la mañana siguiente, fui al banco a sacar dinero para pagar el alquiler y ahí llegó la siguiente sorpresa. Las cuentas conjuntas estaban congeladas. Me dijeron que había una solicitud legal en curso de división de bienes y que, mientras tanto, no podía hacer ninguna retirada sin autorización expresa del otro titular. Pedí hablar con el responsable. Le expliqué que era mi dinero también, que había trabajado toda mi vida. Me miraron como si no fuera asunto suyo. En resumen, no podía tocar ni un euro sin su permiso. Volví a casa y me senté en la mesa del comedor con la cabeza entre las manos. Había sido lenta. Había sido ingenua. Y él no había dejado nada al azar. No me gritó, no me golpeó, no me insultó. Pero había puesto en marcha una operación quirúrgica para sacarme de su vida mientras hacía que todo doliera lo máximo posible sin tocarme un dedo. Al día siguiente llegó una carta certificada. Inicio formal del proceso de divorcio. Había contratado un abogado, había presentado una propuesta de reparto que me dejaba con el coche y una parte mínima del dinero. El piso era suyo, legalmente, porque lo había comprado antes del matrimonio. Yo había contribuido, sí, pero no figuraba en la escritura. Durante años me dijo que lo cambiaría, que lo pondríamos a nombre de los dos. Nunca lo hizo. Y ahora entendía por qué. Llamé a su abogado. Me atendió una secretaria que me dijo que toda comunicación debía hacerse por escrito. No me dejaron explicarme. No me dejaron ni pedir una reunión. Estaban decididos. Ese mismo día, fui al despacho de Julián. No sabía a quién más acudir. Necesitaba respuestas. Él me recibió con cara de preocupación, pero no me abrazó. No me ofreció ayuda. Solo se limitó a decir que también había recibido amenazas. Alguien había enviado copias de nuestras conversaciones a su esposa, que aunque llevaban tiempo mal, no habían formalizado la separación. Que estaba arruinado socialmente. Que no podía ayudarme. Ni quería. Me quedé ahí, de pie, escuchando cómo se desentendía de todo como si yo fuera una extraña. Y me di cuenta de que no solo había perdido a Oscar, sino que había hecho el ridículo completo. No quedaba nada a lo que agarrarme. Al volver a casa, me encontré con otra sorpresa: habían cambiado la cerradura. El casero me confirmó por teléfono que Oscar había solicitado un cambio urgente, alegando motivos legales. Yo figuraba como conviviente, pero no como titular. Otro detalle más que se me había pasado durante años y que ahora me estallaba en la cara. Tuve que quedarme esa noche en casa de una amiga, explicando lo mínimo, fingiendo que era una discusión sin importancia, una pausa en la relación, una de esas cosas que se arreglan. Pero por dentro sabía que no había nada que arreglar. Que Oscar había decidido no solo alejarse, sino borrar cualquier rastro de su vida de forma quirúrgica, como quien limpia una herida con alcohol y luego cauteriza. Limpio. Doloroso. Eficaz. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeños golpes. Algunos amigos en común dejaron de contestarme. Otros me escribieron solo para decir que no querían tomar partido. Algunos familiares me dejaron de seguir en redes. La familia de Oscar, con la que había compartido cenas, vacaciones y cumpleaños, no me dirigía la palabra. Era como si me hubiera convertido en una especie de parásito que todos querían olvidar. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, lo vi. Estaba en una terraza, con otra mujer. No sé quién era. No sé si era amiga, compañera de trabajo o algo más. Estaban riendo. Él parecía relajado, tranquilo, con ese gesto en la cara que yo no le había visto en meses. Me escondí detrás de un coche como una cobarde. No porque me diera miedo enfrentarme a él,
sino porque entendí que yo ya no era parte de su mundo. Me había convertido en una historia pasada, una nota al pie, un error del que ya no se hablaba. Él había tomado su venganza, no con gritos ni escándalos, sino dejando claro que podía seguir adelante sin mí, sin mirar atrás, sin necesitar explicación alguna. Pasaron exactamente 20 días desde que vi a Oscar en aquella terraza antes de que me volviera a escribir. No lo esperaba. Había asumido que, después de todo lo que había hecho y de cómo él se había encargado de dejar claro que no quería saber nada más de mí, el contacto entre nosotros estaba muerto. Pero una mañana de martes, mientras revisaba mis correos desde el portátil en el comedor del piso de mi hermana, apareció su nombre en la bandeja de entrada. El asunto era seco: hablar. No había saludo, ni cuerpo del mensaje. Solo una fecha, una hora, y el lugar, una cafetería en Chamberí, a las 6 de la tarde. Pasé todo el día con el estómago hecho un nudo. Pensé en no ir, en no darle el gusto de escucharme tartamudear, justificar lo injustificable, mostrarme arrepentida cuando tal vez lo que él quería era mirarme a la cara para rematar lo que ya había empezado. Pero al final fui. Llegué 10 minutos antes. Me senté en la mesa más alejada de la puerta y pedí un té que no toqué. A las 6 en punto, entró. Sin gafas, con una chaqueta oscura, sin la mochila de siempre. Parecía cansado, no de forma física, sino de esas que se notan en los gestos lentos, en la mirada que ya no busca detalles. Se sentó sin decir nada. No saludó. Solo pidió un café y esperó a que yo hablara. No esperaba que quisieras verme, empecé con voz más firme de lo que sentía. Pensé que no había más que decir. Y tal vez no lo hay, contestó sin mirarme directamente. Pero me pareció justo cerrar esto como se debe. No con una carta, ni con abogados. De frente. ¿Cerrar qué exactamente? El matrimonio. Lo que tuvimos. Lo que quedó después. Llamémosle como quieras. No sé qué quieres que diga, Oscar. Ya sabes todo. No hay nada que pueda justificar lo que hice. No busco justificaciones. Quiero entender cómo llegamos a esto. Quiero escucharlo de tu boca, sin adornos, sin rodeos. ¿Realmente pensabas que nunca me daría cuenta? No lo pensé. En serio. Ni siquiera lo planeé. Pasó y luego seguí. Me engañé creyendo que podía manejarlo, que no hacía daño si tú no lo sabías. Pero no era verdad. Me convertí en alguien que no reconozco. Lo sé, respondió con un tono que no llevaba rabia. Yo también dejé de reconocerte. Empezaste a mentir con tanta naturalidad que llegué a pensar que yo era el que estaba mal. Me cuestioné a mí mismo. Me pregunté si había hecho algo que te empujara a eso. Y por más vueltas que le di, no encontré una sola razón válida. Porque no se trata de lo que me faltó a mí, sino de lo que te faltaba a ti. Asentí en silencio. Era cierto. No tenía cómo defenderme de eso. Había ido por un camino que no tenía retorno y lo hice sola, a conciencia, sin dar espacio a que él interviniera, sin permitirle saber lo que realmente me estaba pasando. Fue una decisión egoísta y cobarde. Te amé mucho, Laura. Mucho más de lo que crees, continuó, esta vez mirándome directamente. Y no te hablo de gestos bonitos, ni de cenas, ni de detalles. Te hablo de estar. De sostener. De hacerme cargo cuando tú no podías más. Y nunca te lo eché en cara. Nunca te hice sentir menos. Siempre intenté ser el hombre con el que tú pudieras contar, incluso cuando ya notaba que te alejabas. Y aún así, no fue suficiente. No tiene nada que ver con que fuera suficiente o no, dije casi en susurro. No lo hiciste mal. No hay nada que puedas revisar y decir, fallé aquí. Fui yo.
Fui yo la que rompió algo que funcionaba. Por cobardía, por capricho, por inconsciencia. No lo sé. Solo sé que me equivoqué y que no puedo volver atrás. ¿Volverías a hacerlo si el tiempo retrocediera? No. No porque haya sufrido las consecuencias. No porque tú me hayas dejado. Sino porque ahora veo que lo que perdí no era reemplazable. Me dejé llevar por una ilusión barata y eché por tierra algo que era real. Algo que costó construir y que no se recupera con disculpas. Oscar se apoyó en la silla y bebió un poco de su café. Luego dejó la taza con cuidado, como si necesitara ordenar lo que estaba a punto de decir. Lo vi respirar hondo antes de continuar. No te llamé para reconciliarnos. No estoy considerando volver. Tampoco te cité para humillarte, ni para que me pidas perdón. No me interesa el arrepentimiento si no hay consecuencias. Lo que quiero es que sepas que voy a firmar el divorcio sin condiciones. Que me quedo con el piso porque es lo justo, y tú tendrás tu parte económica cuando todo se divida. No quiero arrastrar esto más. No quiero alargar el dolor ni hacer de esto un campo de batalla. No pensaba pelear por el piso. No tengo ni fuerzas ni argumentos, dije sin intentar sonar derrotada, solo honesta. Bien. Entonces será más fácil. Los abogados hablarán de lo demás. Yo solo quería decirte esto cara a cara, no te odio. No puedo. Pero ya no te quiero. No como antes. Y por mucho que lo intente, no puedo volver a verte sin recordar lo que hiciste. No puedo dormir junto a alguien que me hizo sentir invisible, ni levantarme al lado de alguien que decidió vivir una vida paralela sin decírmelo. Lo entiendo. Y aunque no sirva de nada ahora, te juro que todo esto me ha roto más de lo que puedo decir. He perdido a la única persona que realmente me conocía. Y eso no se borra. No se borra, no. Pero se supera. Yo voy a seguir con mi vida. No sé cómo, ni con quién, ni cuándo. Pero no voy a quedarme en el papel de víctima. Eso es lo único que me prometí. ¿Y yo, qué se supone que debo hacer con todo esto? No tengo la respuesta. Pero no esperes consuelo de mí. Ya no me corresponde dártelo. Se levantó, dejó el dinero del café sobre la mesa y me miró por última vez. Fue una mirada firme, directa, sin rencor. Era la misma forma en la que uno cierra la puerta de una casa que ya no es suya. Se fue sin decir adiós. Y esta vez supe que no habría mensaje, ni carta, ni otra oportunidad. Era el final. Y no quedaba nada más que aceptarlo. No hay un punto exacto en el que una historia como esta termina. No hay una fecha clara, ni una frase que sirva como cierre. No hubo un portazo, ni una escena final. Simplemente dejó de haber llamadas, dejó de haber planes, dejamos de hablarnos, dejamos de ser nosotros. Los papeles llegaron a mi correo electrónico una semana después de esa última conversación. Los imprimí, los leí, firmé y los devolví en el mismo día. No porque tuviera prisa, sino porque ya no quedaba nada que pensar. Ya lo habíamos dicho todo, o al menos lo suficiente. El resto era trámite, burocracia. Cerramos un matrimonio de más de una década en 15 hojas firmadas y escaneadas. No hubo necesidad de vernos otra vez. No hubo celebración, ni llanto compartido, ni discusión sobre lo que cada uno se llevaba. Yo me quedé con el coche, una cuenta con poco dinero, y las cajas que me traje al piso de mi hermana. Oscar se quedó con el piso, el silencio y la tranquilidad de no tener que volver a verme. Durante esas primeras semanas, me levantaba todos los días con la sensación de estar fuera de lugar. No era mi cama, no era mi casa, no era mi rutina. Mi hermana intentaba hacerme compañía sin ser invasiva, y se lo agradezco. No hizo preguntas, no me exigió explicaciones.
Solo me dejó estar. A veces cocinábamos juntas, otras veces cada una hacía su vida. Yo apenas hablaba. No porque no quisiera, sino porque sentía que cualquier cosa que dijera sonaría hueca. Volví al trabajo después de casi un mes. Mi jefa me aceptó de vuelta, aunque con distancia. Entendí que había manchado mi reputación. Nunca me lo dijeron directamente, pero noté los cambios, menos responsabilidades, menos confianza, miradas que antes no existían. No me quejé. Tenía suerte de seguir empleada después del escándalo. Me limité a hacer mi trabajo, llegar a la hora, irme puntual y mantener la cabeza agachada. Lo peor era salir a la calle. Me costaba andar por ciertos sitios del barrio sin pensar en todo lo que había perdido. El supermercado donde hacíamos la compra los sábados, la librería donde Óscar siempre buscaba algo para leer, la panadería donde él pedía su bollito de siempre. Todo estaba ahí, intacto, excepto nosotros. Me crucé con algunos conocidos, gente del pasado, personas que me sonreían con cortesía forzada o directamente bajaban la mirada. No necesitaban decir nada. Yo ya sabía lo que pensaban. Sabía que era la culpable. No había forma de evitarlo. Ni siquiera intenté defenderme. Nadie quiere escuchar razones cuando ya te han etiquetado. No puedes pedir comprensión después de traicionar a alguien que todos consideraban un buen hombre. Y yo tampoco tenía argumentos para pedirla. Con el tiempo, me vi obligada a enfrentar lo más difícil de todo, aceptar lo que había hecho sin buscar atajos. Durante semanas traté de encontrar alguna justificación, algo que me permitiera mirar al espejo sin tanto rechazo. Pero no había nada convincente. Fue egoísmo puro. No fue un acto de amor, ni una búsqueda legítima de felicidad. Fue un escape, una necesidad momentánea de sentir algo distinto, de romper con una rutina que yo misma no supe manejar. Fui cobarde. No hablé. No pedí ayuda. No dije nada cuando aún estábamos a tiempo de arreglarlo. Dejé que todo se pudriera en silencio y luego simplemente actué como si tuviera derecho a hacerlo. Y cuando todo explotó, me limité a pedir perdón, como si eso bastara. En las noches, a veces sueño con él. No con escenas de amor, ni con lo que teníamos, sino con momentos absurdos, como sentarnos a ver una serie, o pelearnos por el aire acondicionado. Cosas simples, que ahora pesan. En esos sueños, él no me habla. Me mira como en la cafetería, con esa mezcla de decepción y resignación que se me quedó grabada. Me despierto confundida, con una sensación de pérdida que no se va. No por la relación en sí, sino por la forma en que terminó. Me habría gustado acabar de otra manera, incluso si el resultado fuera el mismo. Habría preferido irnos con dignidad, con respeto mutuo, con algo de cariño. Pero no lo merecía. No después de todo lo que hice. Un día, mientras estaba en la cocina preparando café, mi hermana me preguntó si pensaba volver a empezar con alguien. Me reí. No porque la idea me pareciera absurda, sino porque en ese momento no podía imaginarme ni siquiera interesándome por alguien más. Le dije que no lo sabía. Que no era mi prioridad. Que primero tenía que aprender a vivir conmigo misma sin sentirme asfixiada por el pasado. Me dijo que eso era lo más sensato que había dicho en semanas. Me sorprendió que usara esa palabra, pero tenía razón. Por primera vez no pensaba en recuperar nada. No pensaba en buscar, ni en arreglar, ni en justificar. Solo pensaba en no repetir. Ahora, meses después, sigo en el mismo piso, con el mismo trabajo, pero ya no siento que todo se haya derrumbado. No estoy bien del todo, pero estoy más entera que antes. Me apunté a clases de yoga. No por moda, ni por buscar equilibrio espiritual, sino porque necesitaba mover el cuerpo, ocupar la mente. No me gusta especialmente,
pero me ayuda a estar fuera de casa una hora. También volví a leer novelas sencillas, cosas sin pretensiones. Es una forma de llenar los espacios vacíos sin pensar demasiado. De vez en cuando, recibo mensajes de gente del pasado. Algunos con curiosidad, otros con lástima, pocos con verdadera intención de escuchar. No les contesto a todos. Selecciono a quien quiero cerca. No por orgullo, sino por necesidad. Ya no me interesa mantener apariencias. Si alguien me juzga, lo dejo pasar. No tengo fuerzas para explicar cada cosa. No busco limpiar mi imagen. Busco paz. Hace poco vi una foto de Oscar en redes. Estaba en una cena con amigos. Se le veía bien, con la misma sonrisa de siempre. No sé si está saliendo con alguien, ni me corresponde saberlo. Solo me alegró que no pareciera roto. Pensé en escribirle algo, un mensaje corto, tal vez solo un me alegro por ti. Pero no lo hice. Me pareció innecesario. Él ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Yo también. Volver a escribirle sería una forma de seguir abriendo una puerta que ya está cerrada. Y hay que saber cuándo parar. Hoy, por fin, puedo decir que aprendí algo. No hay redención sin asumir el daño. No hay perdón si una parte de ti sigue buscando excusas. Yo no quiero excusas. Quiero que lo que pasó sirva para no volver a convertirme en esa mujer que se miente a sí misma para justificar lo que hace. Quiero poder construir una vida que no dependa de otro para tener sentido. Y si en el futuro aparece alguien, será porque estoy bien sola, no porque busque llenar un vacío. Esta historia no tiene un final feliz, ni triste. Tiene un final lógico. Lo que destruye sin pensar, no se reconstruye con arrepentimiento. Pero sí puedes aprender a vivir con las consecuencias, aunque duelan. Y eso, con el tiempo, también es una forma de empezar de nuevo.